porque son muchos versos que tenemos que leer hoy. Un segundo. Am, Muy bien. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, pues como dijo Alexia, hoy estamos leyendo este capítulo 7 que se llama Las encarnaciones programadas con funciones específicas. Y bueno, ya ustedes seguramente estuvieron escuchando las funciones o las actividades o los lilas que desarrollaron cada uno de estas formas específicas de Krishna, ¿no? De sus avatars, ¿no? En realidad nosotros llamamos a veces encarnaciones o lo tradujeron de esa manera para poder entender el concepto de que Krishna desciende a este mundo. Y de hecho eso significa avatar. El que desciende, y hay muchas clasificaciones de avatar, pero bueno, encarnación solamente se puede eh, dirigir hacia alguien que toma una carne. Krishna cuando viene no es que toma una carne como tal. Entonces vamos a seguir con el texto número 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Alguien le gustaría leer el texto 39 y 40? Yo. Gracias. Dice, al comienzo de la creación existimos la penitencia, los prayapatis, los grandes sabios que engendran y yo, Brahma. Luego, durante la manutención de la creación existen Vishnu, los semidioses con poderes de control y los reyes de diferentes planetas. Mas al final hay religión y luego aparecen el señor Shiva y los ateos llenos de ira, etc. Todo ello constituye diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo del Señor. 40 también. Por favor. ¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo puede hacerlo, debido a que solo fue él quien en su forma de Trivikrama movió su pierna sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado Satyaloka, hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material, y todos se conmovieron. Gracias, Alexia. Gracias. ¿Alguien le gustaría leer el texto número 41 y 42? Sí, a mí. Gracias, Lu. Dice, perdón, ni yo ni todos los sabios nacidos antes que tú conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios. Por consiguiente, ¿qué pueden conocer acerca de Él otras personas que nacen después de nosotros? Ni siquiera la primera encarnación del Señor, es decir, Shesha, ha sido capaz de alcanzar el límite de ese conocimiento, si bien Él está describiendo las cualidades del Señor con 1000 caras. Pero todo aquel que se encuentra específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Mas aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden lograr eso. Muchas gracias, Lu.
A ver, voy a leer yo el 43 porque hay muchos nombres. Entonces dice, oh Narada, si bien las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que todos nosotros somos almas rendidas, sabemos cómo Él actúa a través de las potencias de Yogamaya. Y en forma similar, las potencias del Señor también le son conocidas al todopoderoso Shiva, al gran rey de la familia Atea, es decir, a Prahlad Maharaj, a Swayambhuva Manu, a su esposa Satwarup, a sus hijos e hijas como Priyabrat, Uttanapada, Akuti, Devahuti, Prasuti, a Prachinavarji, Aribu, a Anga, el padre de Vena, a Maharaj Dhruva, Ishwaku, Haila, a Muchukunda, a Maharaj Janaka, a Gadi, a Ragu, a Ambarish, a Sagara, Gaya, a Nasu, a Mandata, a Alarca, a Sanadanu, a Anu, a Rantidev, a Bhishma, a Bali, a Amurtaraj, a Dilipa, a Saubhari, a Utanka, a Shivi, a Devala, a Pipalat, a Saraswat, a Udava, a Parasara, a Burisena, a Vivasena, a Hanuman, a Sukadev Goswami, a Arjun, a Aristasena, a Vidura, a Sruta Deva, etc. ¿Alguien le gustaría leer el número 46? Yo, Ujú. dice, las almas rendidas que provienen incluso de grupos que llevan vidas pecaminosas como las mujeres, la clase laboral, los montañeses y los siberianos, o incluso los pájaros y las bestias, pueden también conocer acerca de la ciencia de Dios y librarse de las garras de la energía ilusoria, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Gracias, Sebas. Muy bien, entonces ahora vamos a leer algunos significados de Prabhupada. Para ir explicando algunas cosas importantes. Bueno, como seguramente ya escucharon de las diferentes descensos o de estas formas de Krishna, ¿no? Hay formas que nos muestran eh, diferentes características de Krishna y también para desarrollar alguna actividad específica. Entonces, acá se está mencionando al señor Vishnu, ¿no? Dentro de... Bueno, vamos a leer el significado para ir directamente a... Dice, el mundo material es creado por la energía del Señor, la cual se manifiesta al comienzo de la creación debido a la penitencia de Brahmaji, el primer ser viviente de la creación, y luego aparecen 9 Prajapatis, conocidos como grandes sabios. Entonces, bueno,
Nosotros, si recordamos, eso ya siempre se menciona y uno debe tomar en cuenta esta parte muy importante que Brahma, el primer ser creado, eh, manifestó el mundo material a través del conocimiento que le da Krishna. Y eso viene, él mismo menciona que la penitencia o las austeridades que él realizó le dieron bueno, no eso mismo, sino que eso le permitió eh, limpiar la conciencia para poder recibir el conocimiento de Krishna. Entonces ahí él está mencionando cómo aparecen después 9 prayapatis, conocidos como los grandes sabios. Estos prayapatis son individuos que se encargan de poblar el mundo y la creación en sí misma. Y bueno, también son grandes sabios. No solamente se encargan de realizar esta actividad de procrear muchos hijos, sino que la gran responsabilidad de las personas que tienen hijos, eso es algo muy importante. Digo, yo no tengo experiencia de eso, al menos no de sangre, pero se menciona que el tener un hijo está acompañado por grandes responsabilidades. De hecho, hoy en día, por eso es que muchas personas no quieren tener esa experiencia porque cada vez tenemos menos estado de responsabilidad en nuestra vida. Y lógico que eso es mucha responsabilidad y más si se toma desde este aspecto del conocimiento que nos enseña el Bhagavatam. Habla acerca de que uno debe prepararse. De hecho, por eso es que toda esta cuestión de la institución, o bueno, más bien la estructura que se llama Varna Ashram Dharma, está enfocada a desarrollar personas que tengan esa madurez, ¿no? Por eso en la etapa de estudiante, o que se mencionaba anteriormente de Brahmacharya, era enfocado a desarrollar diferentes cualidades, no solo en la cuestión espiritual, ¿no? Que claro, ese es el objetivo primario, pero la persona aprendía y desarrollaba sus capacidades de acuerdo a su naturaleza, y toda esta cuestión de desarrollar un carácter también para dar el siguiente paso hacia la vida de cada uno, de la mayoría, ¿no? Que claro, se entiende que también dentro de todas las sociedades existen personas que tienen inclinaciones hacia la, ah, el estado monástico. Eso es normal, en todas las sociedades existen estos individuos, sin embargo son mínimos, pero anteriormente no solo esta etapa se refería a alguien que estaba cultivando la vida monástica, sino que era parte de su crecimiento como una persona. Y en la siguiente etapa, ¿no? Después de la vida de estudiante, que es natural que todos pasamos por eso, todos pasamos por esa etapa de estudiantes en la que antiguamente todos el lugar donde uno estudiaba, que en este caso era el lugar del maestro, ¿no? Que es Guru, Kula, ¿no? Kula significa el lugar, el hogar, un espacio donde el maestro, que básicamente siempre era su casa, el maestro te ayudaba a desarrollarte como un individuo, ¿no? Maduro, y no alguien que
evitara los compromisos, ¿no? Así que esta parte muy importante de tener hijos, ¿no? Que viene en la siguiente etapa, que se llama Grihasta, o las personas que han tomado responsabilidades de compartir su vida con alguien más y de cultivar una vida en la que sea un ejemplo, iba a decir, pero es muy complicado, solo hay pocas personas que llegan a ese punto, sino por lo menos tener la capacidad de poder ser responsables en desarrollar la vida de cada una de las personas que van a estar bajo su responsabilidad. Entonces, en esa vida de Grihasta, también tiene su aspecto de importancia, porque es donde se desarrolla la mayor parte de los aspectos de la sociedad en sí misma, ¿no? La familia, en general, es el punto clave donde después se van a desarrollar todos los demás aspectos. Entonces, después existe... bueno, claro, esa etapa no es muy fácil porque uno está aprendiendo a convivir con otra persona, ¿no? Está aprendiendo a desarrollar capacidades que a veces pareciera que están fuera de nuestro alcance y aprendiendo lo que significa la responsabilidad. Y ese aspecto de responsabilidad es lo que va a dar la capacidad de poder tomar las siguientes decisiones en la vida, de estar en este estado se llama vanaprastha, donde está ya no con responsabilidades sociales, sino que al contrario, uno lo que hace es que su vida se vuelve una herramienta para ayudar a los demás, después de haber desarrollado estas capacidades de compromiso, de no solamente con la familia, ¿no? En ese sentido, sino que se extiende a que su capacidad de amar o de ayudar a otros se extiende también a otros límites, más allá solo de la familia. Y después, en el estado de retiro completo, todavía más, ¿no? Pareciera que nosotros siempre estamos acostumbrados a entender esta parte de la renuncia como renunciar completamente a todo, pero en realidad lo que ellos están haciendo es extender su capacidad amorosa hacia más individuos, no solamente a la familia, ¿no? A los cercanos, sino que y ellos ayudan a poder entender cuál es la finalidad de la vida. De hecho, están recordándonos a los que tal vez estamos más inmiscuidos en aspectos de lo material, nos ayudan a recordar, ¿no? Cuál es la finalidad de todo esto, que es lo que está mencionando el Bhagavatam, siempre lo menciona, ¿no? Entonces, así que esta parte de la responsabilidad de generar individuos, bueno, en este caso estoy hablando de los Prayapatis, estos seres tienen una situación muy especial porque, como se menciona, son grandes sabios. Entonces dice, en la etapa en la que la creación es mantenida, se encuentran el servicio devocional que se le presta al Señor Vishnu o la verdadera religión. Bueno, antes de eso,
¿Tienen alguna pregunta en relación a lo que estaba mencionando antes? ¿O comentario también? Todo súper clarito por acá. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, eso está, lo que mencionaba, eso es para todos, ¿no? Generalmente nosotros tenemos una figura por lo general masculina de todo eso, pero en las culturas nosotros podemos ver que esa capacidad está en sí misma en el ser humano de poder pasar por todas esas etapas. No es específicamente de un grupo. eh, Así que eso es para todos, ¿no? En la etapa de la creación, en la creación, en que la creación es mantenida, se encuentran el servicio devocional que se le presta al Señor Vishnu o religión verdadera, los diferentes semidioses y los reyes de diferentes planetas que mantienen el mundo. Aquí hay, ya saben, estas palabras que a veces suenan medio como estas religiones o estos procesos, ¿no? Que aquí tenemos la verdad y, ¿no? Solamente, pero esto se refiere al hecho am, de quién es la persona que realmente merece veneración en el sentido de entender que es la divinidad, ¿no? Porque acá se está mencionando a los semidioses dentro de la cultura védica, mm, digamos, en la compilación de los Vedas, la mayor parte de todos ese conocimiento está dirigida al desarrollo gradual del ser humano, ¿no? Y lógico, en esta cuestión gradual, am, no todos los seres humanos están en la etapa en la que aceptan a Dios o Krishna, la divinidad, como el ser supremo, o el ser, eh, el controlador, sino que también, de hecho, lo podemos ver en la vida misma de las personas, cómo desarrollan fe, de acuerdo a su estado también de las modalidades que envuelven a esa persona, ¿no? Y Krishna eh, eso menciona en la Bhagavad Gita, ¿no? Que hay personas que adoran a los semidioses, personas que adoran fantasmas y otros seres, incluso a los antepasados. Y acá, y bueno, ese proceso, cuando en este caso, cuando Prabhupada usa palabra religión, a veces se refiere al hecho de, mm, ¿cómo decirlo? De un proceso que también puede, como ocurre, ¿no? Donde se adora no solamente a Dios, sino que en nuestro caso, tal vez que estamos influenciados por eh, toda esta cuestión judio-cristiana, ¿no? Que es lo que más hay en- como en nuestra atmósfera, donde ahí estamos muy acostumbrados a adorar a los santos, ¿no? Y vírgenes, y muchas veces es la parte donde se enfoca todo, ¿no? Donde se enfoca todo. Pero las personas, de hecho, hace algún tiempo que estaba viendo un documental acerca de diferentes procesos religiosos que han surgido en estos tiempos, y se hablaba
Y muchas personas explicaban eso, ¿no? Tal vez uno tiene un enfoque, porque sí los hay, pero muchos de ellos tal vez mencionaban acerca de algunos santos y algunas formas como de la muerte y todo eso. Y la persona decía que en realidad el individuo principal era Dios y que bueno, ellos también entendían, eso me pareció interesante, que esta forma era simplemente alguien que intercede a través de esta forma a la- hacia la divinidad. Algunos lo tomaban de esa manera, entonces por eso se menciona aquí la religión verdadera, porque digamos el punto focal del conocimiento del Bhagavatam nos está empujando hacia eso, porque ya nosotros se supone que debimos de haber leído y por lo menos estudiado un poco el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita para entender estos aspectos, ¿no? de más como una base de lo que se está mencionando en el Bhagavatam. Así que para cuando nosotros encontremos estas palabras o a veces estos conceptos, ¿no? Entonces, religión, que se menciona esta religión verdadera, significa que es un proceso donde se está adorando a Krishna o en una forma de Krishna, porque también no hay diferencia en ese sentido. Más adelante se va a mencionar eso, ¿no? Entre Krishna y alguna forma de Krishna, en este caso, que es la forma de Vishnu. O sea, hay diferencia en la cuestión de qué es lo que está desarrollando, ¿no? Pero no hay diferencia en el sentido de qué es una forma, energía, ¿no? Una personalidad, ¿no? Por eso se menciona mucho la suprema personalidad de Dios, porque viene implícito el hecho de que Dios tiene diferentes personalidades, ¿no? Y acá está, todo esto que se mencionó en el capítulo es en referencia a eso. Finalmente, cuando la creación está a punto de terminar, aparece en primer lugar el principio de la irreligión. Y luego el señor Shiva, juntamente con los ateos llenos de ira. Pero todo ello no constituye más que diferentes manifestaciones del Señor Supremo. Por lo tanto, Brahma, Vishnu y Mahadev, Shiva, son diferentes encarnaciones de diferentes modalidades de la naturaleza material. Vishnu es el Señor de la modalidad de la bondad, Brahma es el Señor de la modalidad de la pasión y Shiva es el Señor de la modalidad de la ignorancia. En fin de cuentas, la creación material no es más que una manifestación temporal destinada a brindarles la oportunidad de liberación a las almas condicionadas que se encuentran atrapadas en el mundo material. Aquel que cultiva la modalidad de la bondad bajo la protección del Señor Vishnu tiene la mayor posibilidad de liberarse por seguir los principios Vaishnavas y así pues ser promovido al reino de Dios para no regresar más a este desolador mundo material. Bueno, aquí está todo el resumido, todo lo que en realidad todos los otros textos están dirigidos hacia este mismo punto, entender estos tres aspectos, ¿no? Brahma, bueno, ya hablamos acerca de Vishnu, es una forma de Krishna que se encarga de mantener la creación, ¿no? Como en toda la creación existen estos tres elementos: el aspecto pasional,
representado por Brahma. Brahma no es que está meramente así, o sea, influenciado en su totalidad al aspecto pasional, sino que él representa eso, porque la creación uno tiene, para desarrollar ese aspecto creativo, uno tiene que tener en su vida misma esta cuestión de lo pasional, ¿no? El señor Vishnu, esta forma de Krishna, que es la forma de Dios, digamos, es el aspecto representativo de Dios para que la mayoría del concepto de la mayoría de los individuos que tenemos, ¿no? Esa persona que está manteniendo todo, ¿no? Este es el aspecto oficial de Dios, ¿no? De Krishna, como Dios. Ese es el trabajo de Vishnu, de sus diferentes manifestaciones, porque bueno, ya en algunas ocasiones se ha tocado eso, como cada uno de estos Vishnus o estas formas de Vishnu cumplen con una forma específica de cómo se mantiene cada aspecto de la naturaleza material, incluso de mantener aglutinado o así, para que pueda tener estructura todo, ¿no? Si la realidad es que Brahma hace que todo tome una cierta forma, Vishnu es de lo que lo mantiene en ese estado de, ¿cómo decir?, orgánico, o en este estado donde se aglutina esta parte para que todo tenga una estructura que va a dar Brahma. Y el señor Shiva, ¿no? Se está encargado del aspecto de la modalidad de la oscuridad, en la cual, como mencionaba, igual que Brahma, no es que él está en el estado de ignorancia, sino él trabaja para desarrollar esa capacidad de poder diluir en algún momento la manifestación de este universo material, ¿no? Entonces, de estos dos, por eso Prabhupada mencionaba, porque en muchas ocasiones esto, incluso los personas que mismas provenientes de la India tienen esta confusión. En primera instancia, de que ellos llaman a esto la Trinidad hindú, pero eso no es alguien que es un concepto que viene del judeocristianismo. Esto se llaman los guna avatars y no tiene nada que ver con esta cuestión de la Trinidad, ¿no? De la Trinidad hindú, como dice, ¿no? Como nosotros tenemos ese concepto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también es una cuestión, digo, no quiero entrar en detalles, pero son conceptos que fueron desarrollados posteriormente al entendimiento que viene de la raíz del judeocristianismo. Es algo que se desarrolló para poder, manipular ciertas cosas. Entonces no es esta concepto, entonces es un concepto muy diferente, es completamente diferente. Entonces, Shiva y Brahma son semidioses, ¿no? Cada uno de ellos tiene su aspecto específico, ¿no? Brahma es un ser como que, digamos, un individuo como nosotros que toma esta posición, ¿no?, de Brahma, y bueno, cuando no hay nadie quien haga eso, también Krishna toma esa forma.
pero generalmente son seres que que tuvieron mucho desarrollo y toman esa posición. Y el señor Shiva es alguien muy especial. De hecho, dentro de toda esta cuestión de los semidioses, es alguien muy especial, que él se dice que es la persona que ha desarrollado más cualidades, eh, eh, incluso que los semidioses, que es más cercano a Krishna en ese sentido, de que tiene muchas más cualidades que cualquier ser, eh, y es el más cercano en desarrollar esas cualidades a Krishna, ¿no? Que es muy cercano, bueno, no muy cercano, pero sí cercano en referencia a todos los demás. Y él es una forma muy especial, ¿no? Es una forma muy, muy especial de una energía de Krishna para poder desarrollar ciertas actividades. Y Vishnu es en este caso la única entidad que realmente puede dar la capacidad de liberar, ¿no? Aunque muchos adoran a Brahma, a Shiva, Ganesh, todos todas estas personas, ¿no? Solamente son seres que interceden, ¿no? Como el mismo concepto o parecido el concepto que viene con los santos y todo eso. Así que Vishnu, ¿no? Bueno, también hay una confusión en muchas ocasiones. Al señor Vishnu se le toma como eh, el origen de Krishna, ¿no? Incluso entre las personas que estudian los Vedas, se malentiende o hay ese mal concepto. Si ustedes buscan en internet van a encontrar eso, ¿no? Que Vishnu es el origen incluso de Krishna. Krishna se toma como una de las encarnaciones o manifestaciones o avatars de Vishnu, pero es al contrario, ¿no? Claro que también este concepto de esta forma de Krishna como Dios, digamos, Vishnu es la forma de Dios, ¿no? Como ese concepto de Dios, ¿no? Porque en realidad Krishna es más que Dios, es algo un poco más allá de nuestra capacidad de poder entender ese significado de ser más que Dios, ¿no? Porque Él, digamos, en ese sentido, Él abandona o no se toma esa situación de ser el representante, digamos, de este concepto, sino que lo abandona. E incluso en muchos textos Prabhupada menciona esto, que en la Bhagavad Gita menciona mucho eso, donde Krishna prefiere una relación cercana, una relación amorosa, eh, de compartir, más que solo de esta cuestión suprema, ¿no? Entonces, y bueno, acá hay algo muy importante eh, ¿qué es lo que se espera cultivar en nuestra vida? Por lo menos, o sea, todo este proceso que nosotros estamos llevando nos está empujando por lo menos a cultivar en nosotros las características de bondad, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a poder tener la posibilidad de desarrollar espiritualidad, porque ayer estábamos en una charla con algunas personas y hablábamos de este concepto acerca de lo que hoy se toma como espiritualidad, ¿no? Hoy en día se toma todo esto de la modalidad de la bondad, si bien estamos buscando llegar a ese punto de desarrollar
cualidades en la bondad o que nuestra vida gire en torno también a la bondad, no quiere decir que seamos espirituales, ¿no? De hecho, la mayoría de las reglas o de los mandamientos o de las leyes, como se dicen en otras escrituras de Dios, o bueno, de esas mismas escrituras, no empujan o no son aspectos en sí mismos religiosos o espirituales, más bien tal vez para darle un enfoque más, ¿no? Más claro. No son en sí mismos espirituales, ¿no? Como hoy se entiende, o muchas personas tienen este concepto de que vivir en una cuestión de bondad implica ser religiosos o ser espirituales. Bueno, ser espirituales, ¿no? Porque ya también esa situación de religiosidad y espiritualidad se diferencia. Sí hay en un sentido una diferencia, pero bueno. Así que la modalidad de la bondad implica el hecho de desarrollar una capacidad para después dar un siguiente salto hacia lo que es la, mm, la espiritualidad, siguiendo principios, ¿no? Que en este caso, Prabhupada, nosotros estamos en este lugar donde se está empujando a que sigamos principios Vaishnavas. Un Vaishnava no es solamente alguien que sigue un proceso religioso o espiritual, sino que entiende que hay un ser supremo y existen todos los demás seres y que su principal objetivo es desarrollar amor por Dios, ¿no? Como se menciona acá, ser promovido al reino de Dios. Y en ese sentido debemos de ser muy claros, o sea, no es una cuestión de discriminar, ni de menospreciar, ni de clasificar como en mala onda, ¿no? Sino que en la Bhagavad Gita se menciona mucho cómo cada uno de nosotros está influenciado específicamente por un tipo de modalidad y de acuerdo a eso, pues es lo que vamos a estar desarrollando en nuestra vida, ¿no? Los que están, de hecho ahí se menciona que la modalidad de la bondad en sí misma te aprisiona o te forma una burbuja donde tú crees que eres feliz, ¿no? Incluso te hace creer que eres espiritual por el hecho de tal vez ser vegetariano, ¿no? Tal vez cuidar tu cuerpo, ¿no? Como ayer se hablaba mucho de muchas personas que hoy en día toda esta cuestión que hay muy en auge del yoga, ¿no? Y que se cree, ¿no? Que solo el hecho de practicar asanas o practicar cierto tipo de meditación que se conoce como pranayama, eso implica ser espiritual, ¿no? O el hecho de ayudar a personas en estados tal vez vulnerables, eso en sí mismo no es religioso, o sea, no es espiritual, sino que eso nos va a ayudar a poder desarrollar esa capacidad, ¿no? La bondad nos está ayudando a desarrollar esa capacidad de poder acercarte a desarrollar una vida espiritual, porque todos estos elementos que hay en la vida o en la forma de vida de la bondad nos va a permitir desarrollar a través de un proceso, que en este caso es el proceso Vaishnava, de realmente desarrollar aspectos o características y actividades en un estado espiritual. Y no es tan fácil como, bueno, es fácil en un sentido, pero no es tan fácil porque, ¿por qué? Porque vamos a descubrir todas estas cosas.
¿no? Como cuando uno vive eh, con muchas creencias de todo el cúmulo de cosas que hemos aprendido y que también hoy tal vez Prabhupada nos despierta en ese sentido de que no somos tan espirituales como pensamos, ¿no? Y de nuevo, o sea, no estoy diciendo que esas actividades no sean buenas, o sea, al contrario, o sea, si hubiese más gente que ayudara a personas, a dar comida, ayudar a otros, eso sería muy bueno. Que también hay ciertas clasificaciones de individuos que pretenden ayudar bajo tal vez una modalidad más de reconocimiento que tiene que ver con la pasión o también en obscuridad, ¿no? Donde solamente das por dar, ¿no? Sin tener en cuenta muchos factores. Así que bueno, no sé, ¿tienen preguntas, comentarios? Es que acá ya no pude tocar algunas otras cosas, pero me gustaría que comentaran con respecto a eso. Porque si bien ya analizamos todas estas encarnaciones y formas de Krishna, es importante dejar en claro todo eso, ¿no? Vanamali, Sí. a mí me gustaría compartir la reflexión que detonas con esta última parte de la bondad. Bueno, primero, muchas gracias porque por fin me quedó claro ¿cómo me dijiste que se llamaban? Brahma, Vishnu y Shiva. Guna avatars. Guna avatars. Ya, creo que ya lo aterricé porque efectivamente yo trataba de hacer la analogía con esta trilogía que tenemos como muy guardadas todos, ¿no? Y en este punto de la bondad, también me ayudaste a que quedara claro el por qué se ha mencionado en otras clases que la meta es ir más allá de la bondad, ¿no? Y por qué la bondad nos finalmente, aunque llegáramos a alcanzarla, finalmente nos sigue atando, ¿no? Sigue siendo un condicionamiento material. Y de ahí dije, sí, ¿no? Porque finalmente, aunque la bondad nos está poniendo en una postura, digamos, ética, correcta, ¿no? Claro. Ser buenas personas, ser buenos ciudadanos de nuestro local o global. Sí. Finalmente, si no tenemos, yo reflexionaba que si no tenemos esa religión, pero no con el concepto de ritos, sino con el concepto de reunión o de yuga con algo supremo, exacto, finalmente se queda como en un vacío, ¿no? Y es lo que a veces puede generar que esa bondad esté en ignorancia o que finalmente llegue un momento en que uno diga, ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué sigo las normas éticas? ¿Para qué trato de comportarme bien? Si finalmente como que todo se va a un vacío. Entonces dije, ahí está. El punto es que esa bondad se ligue a esa verdad suprema y logremos espiritualizarla, ¿no? Desde esa postura suprema, trascendente, para que eso pudiera ser la clave para poder trascender la bondad y poder liberarnos de ese condicionamiento. Eso fue lo que reflexioné y pues no sé, ¿tú qué opinas? No, excelente. Ese es así el resumen de todos estos minutos que son muy, muy buena reflexión y es el punto específico que nosotros estudiamos el Bhagavatam y todo eso, pero a veces no hallamos el punto y hay que entender esto. Esto que te estás diciendo es algo muy importante, muy importante. De hecho, cuesta muchos años poder entender eso. Por lo menos me costó muchos años poder entender esa parte, ¿no? Que es la espiritualidad, que es realmente, como mencionabas tú, ser buena persona, no estar en un estado de bondad. Y de hecho, dentro de los practicantes espirituales, no solamente de nuestro proceso, sino de
muchos existe esa confusión muy grande, ¿no? Así muy, muy grande. Porque no se reflexiona, incluso de alguien que ya tiene mucho tiempo dentro de la práctica, hablando de cualquier proceso, ¿no? Donde no se tiene una claridad, y esto es muy importante, todo lo que acabas de mencionar. Muchas gracias, Lu. A Gracias. ti, gracias. Y ahí en YouTube, bueno, ahora que estás escuchando los podcasts, hay ¿cómo decir? Un curso donde se habla un poquito más a profundidad de los Gunavatars. No está en el podcast, pero está en un video de YouTube. No sé si ya lo puse, pero voy a buscarlo y ahí está. Y bueno, seguramente que Srivas y todos los que han hablado también han desarrollado este punto. Hay un comentario en el chat. Dice, en la Bhagavad Gita habla de religiones en las modalidades de la ignorancia y la pasión. ¿Esas religiones pueden considerarse espirituales? Pues todo lo que está dentro de la modalidad de la pasión, de la oscuridad y incluso de la bondad, no son meramente espirituales en el concepto que nosotros tenemos de espiritualidad, ¿no? O sea, o lo que es la espiritualidad, que es, como decía Lu, buscar esa relación, ¿no? O como nosotros lo entendemos, ese yoga con Dios, porque sí, en un sentido, digamos que es un avance, porque incluso dentro de esta clasificación o de este desglose de la espiritualidad, la Bhagavad Gita menciona eso. Hay, pues voy a poner nada más dos conceptos para no enredarnos tanto. Se habla de un individuo que ya está siguiendo un proceso que tiene tendencias, ¿no? Con sus características, digamos, y están mezcladas, ¿no? Se llama Sakama Karma Yoga, ¿no? Este concepto está mencionando que esta persona ya está, ¿no? En el proceso espiritual, pero aún tiene ciertas tendencias con estas gunas en su vida, y que eso lo está llevando a, digamos, como en este caso lo que tú mencionas de estas religiones, tal vez con esta cuestión pasional o la bondad. Sí es espiritual, pero todavía tiene cierta inclinación hacia buscar un disfrute personal, digamos, o hacia un resultado personal. No plenamente, porque la espiritualidad pura, o como muchas veces Prabhupada menciona, ¿no? El devoto puro, ya no tiene esa mezcla. Entonces está el otro concepto que se llama Nishkama. Nishkama, es decir, Nish es sin, kama, sin deseos, que sus deseos no es que no los tenga, porque no es que nos vamos a volver una piedra cuando ya nos hayamos iluminado, como a veces se piensa, ¿no? Que solamente vamos a estar meditando bajo un árbol, o que vamos a ver a todo el mundo como un ser espiritual. Bueno, sí, pero no tal vez en el concepto muy fantasioso, o sea, que a veces se cree, sino que más bien es, es, es una capacidad de poder entender que todos somos parte de Dios, y esa persona tiene deseos, pero se convirtieron esos deseos en deseos espirituales. También los deseos se pueden espiritualizar, todo en este mundo, menos, se dice que menos la envidia, ¿no? Todo lo demás se puede espiritualizar en cierto sentido. O sea, bueno, hay toda una explicación de eso, pero más o menos eso. No sé si quedó
más o menos claro. Em, ¿Algo más? ¿Algo que quieren comentar? Ya estamos, como siempre, al límite de... ¿Algo más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que quieran? Hare Krishna. Vanamali, Hola, muchas hola. gracias. No, usted, Mario, muchas gracias. Quería Gracias. comentar algo acerca de lo que estabas mencionando acerca justamente de la bondad material para espiritualizarla. Entonces, una cosa que en alguna vez yo he mencionado, que la bondad material nos atrapa porque queremos ser buenos, y obviamente como está en el mundo material es atrapada con el ego falso y queremos realmente sentir que las demás personas saben que somos buenos. Entonces, eso nos atrapa mucho y no nos permite dar el siguiente paso para llegar a la verdadera espiritualidad, a la bondad espiritual. Sin embargo, ¿verdad? Pues el canto del santo nombre nos hace reconocer realmente lo que somos. Entonces, obviamente, la bondad espiritual que estamos tratando de tomar, porque sí la Prabhupada nos ha dado las herramientas para hacerlo. Solamente tenemos que seguir las instrucciones de él. Y entonces, esa parte en la que siempre queremos ser buenos para que todo el mundo piense que somos buenos, entonces es difícil llegar a la siguiente etapa. Entonces, por eso leemos tanto de los acharyas, de todos. Este mes está lleno de puros apariciones, desapariciones de los grandes santos, y vamos viendo que eran personalidades llenas de verdadera humildad, en la que solamente pensaban en servir. La clave es el amor sirviendo. ¿Cómo voy a aprender a servir si no amo a las personas, si no me amo a mí mismo? Ese concepto se está hablando en otras clases y es muy importante aprender a saber que el amor viene de Krishna, y si Krishna nos da conceptos adecuados es para dar esos conceptos de amor hacia los demás y servir a los demás, y no pensar que esto que yo hago en este momento es porque yo soy muy bueno, es porque el Señor me ha dado esa misericordia de servir y de alguna manera puedo hacer algo por los demás. Nomás quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Muy bonita clase. No, sí, muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo. Y sí, ese concepto es muy, o sea, sí, es algo que nos atrapa mucho. De hecho, hay muchos atrapados ahí, ¿no? O, digo, muchos porque yo ni siquiera he llegado a esa cuestión de... Pero sí, muchas gracias. Muy, muy importante esto que... Sí, al final lo que mencionaba Prabhupada de no solamente entender teóricamente, sino, como Prabhupada mencionaba, tomar ese proceso, en este caso el proceso Vaishnava, que nos va a ayudar a eso. Y bueno, yo he visto que muchos de ustedes han estado muy constantemente conectándose al canto del Mahamantra, a las mismas charlas, ¿no? Eso es lo que se mencionaba, el desarrollo del verdadero amor, ¿no? Porque en la cuestión de la bondad existe este elemento del amor, pero tiene todavía una cierta mancha, digamos. Está la modalidad de la obscuridad, que es la pasión y la bondad. La bondad es sattva, y está Visuddha Sattva, que es lo que mencionaba la doctora Radhika, de este concepto de Visuddha Sattva es más allá, ese salto a reconocer el verdadero amor, o sea, todo lo que realmente existe en el plano espiritual. Entonces, muchísimas gracias, y bueno, si alguien más no tiene, porque ya nos pasamos por 2 minutos. Vanamali, muchas gracias. No, sí. Un gusto escucharte como siempre. Igual nada más me gustaría contribuir rápidamente. Sí, gracias. A mí me gusta entender Sattva, la bondad material, y Visuddha Sattva en un término muy sencillo, que es el de vinculación, ¿no? Porque Sattva es básicamente el agente vinculador en el mundo material.
Pero el problema es que en el mundo material ese sattva te vincula a una cosa, pero te separa de otra. Sí. Entonces no hay forma de que haya como Visuddha Sattva en el mundo material, y eso solamente es precisamente lo que tenemos que buscar, ¿no? La vinculación completa, ¿no? Una vinculación amplia donde realmente no haya diferencias mundanas, ¿va? Exacto. Muchas gracias, Vanamali. Un abrazo a todos. No, a ti. Saludos a la familia. Y bueno, muchas gracias ahora sí a todos y todas. Y la pregunta del ejercicio introspectivo puede ser: ¿soy bueno por servir a Krishna o porque quiero satisfacer mi ego? Muy bien, Lu, muchas gracias por ese ejercicio muy importante que fue, digamos, puesto ahí por la doctora Radhika. Muchas gracias a todos y todas, que tengan un excelente fin de semana, ¿no? Que estén muy bien, y muchas gracias de verdad por estar ahí escuchando, gracias también a todos los que siempre están ahí atentos con las actividades. Muchas gracias, Vanamali. Dios los bendiga, los acompañe todo el fin de semana y todo el año, lo que queda. Gracias por tu clase. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna, bye. Hasta luego. Muchas gracias, Vanamali. Cuídate mucho y gracias a todos por estar acá. Igualmente, Bye. un abrazo. Gracias. Bye, bye.